34 minutos. Julián defendiendo a Euclides Gutiérrez, mi profesor querido, viejo compañero, pero te le fuiste de su partido, profesor. Pero lo respeto y lo quiero. Sí, pues debiste quererlo más. De su partido, no lo escuchaste. Tanto que tú aprendiste te enseñó mucha historia. Lo respeto y lo admiro y lo quiero. Oye, ese estilo que tú tienes es de ese profesor, claro, que viene. Y con ese machismo. Por ejemplo, el machismo también, claro. Pero, y el trujillismo. No. Viene de ahí. Óyeme, ¿y por qué Euclides no trató de frenarte cuando tú decidiste irte con Leonel? Yo nunca fui Trujillo, ni nunca fui balaguerita tampoco. En mi vida. Pero lo disimula muy bien. Pero lo disimula muy bien. Siempre he estado, milité. Mi partido fue el PLD toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Pero tú eras de la casa. Tú solo que eras ser de la casa en los 12 años. De la casa de mi mamá. Y tu padre fue un testigo de excepción de muchas cosas importantes en este país. Y agarraba a su niño y lo llevaba. Ven, Máximo come 25. Mi hijo, ven. Mire, este muchacho, ¿cómo se llama? Mira. Roa. ¿Cómo se llama el jovencita? Y el niño que le cantaba a mamá Julia, ¿qué era? ¿Qué era? No distraigas. El día de la madre, que iba a llevarle flores, ¿qué era entonces? El juez Fernández, Fernández Gómez. Es verdad, Cristian. De la Suprema Corte. Tú sabes que eso es mentira. ¿Cómo? Ya. No, está tratando de desviar porque lo otro lo confesó el otro día. El solo. El solito dio los datos. El magistrado Blas Fernández Gómez cumple su periodo de 7 años, el 21 de este mes, luego de 70 años, dice que no va más. Entonces, como estamos en una etapa para la convocatoria del Consejo de la Magistratura, el Caribe titula que se abre otra vacante. Recuerden que hay una en el Constitucional, hay una de la Suprema, que es el actual presidente del Constitucional, que estaba en la Civil y fue al Constitucional. Hay mucha gente haciendo, como decimos los dominicanos, cerebro con posiciones en altas cortes. A eso no se aspira, y hay gente que ve algún cargo, ¿no? y aspira a él, pero hay cosas que no se aspiran porque es de decisión del grupo, de un equipo de personas, en particular de la decisión de un presidente, cuando es el que tiene la mayor cantidad de votos. Pero hay gente que comienza a decir cosas, a hacer sonar. Es que no entienden las nuevas reglas de juego. No la entienden. Todo eso se ha empeorado porque ahora una tercera parte de los miembros, en el peor de los casos, una cuarta, se le entrega a la embajada vía su sociedad civil. Entonces, eso dificulta la composición, porque ya está en el gabinete, hay 2 o 3 puestos que son de la embajada. Claro, si tú se lo preguntas al presidente, te va a dar un bocho. ¿Y de dónde usted dice eso? Ahora, los hechos hablan mejor que los decretos. No va a contar eso ahorita. Mira. No hay que contarlo ya, déjalo hasta ahí. No, sigue. Explícalo bien, explícalo. Sigue. Entonces hay algunos cargos como esta, esa vacante, 2. Ajá. Eso entonces cuando se convoca el Consejo de la Magistratura hay que llenar esas posiciones. Hay otros cargos del Constitucional que también hay que elegir. La Junta Central Electoral se renueva ahora. Parece que por el trabajo que hizo la Junta y los elogios de la Junta, el presidente en estos días reconoció el trabajo de Román Jaques y ese equipo, se renovaría se va a validar la actual Junta. No sé si con todos sus componentes o qué sé yo, haciendo una variedad en un 20%, un 40% de los componentes, porque la situación del 20 no es la misma del 24. También hay que elegir una Cámara de Cuentas, hay que afinar bien la puntería. Recordemos que cuando se discutía lo relativo a Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo, hace 3 años, se habló de convoyar, si se puede utilizar el término, profesora, lo relativo a Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo, y se mencionó en aquel momento el nombre de Aura Celeste Fernández para Cámara de Cuentas. Eso era el 20. En este caso, ya que vimos que su esposo, el doctor Guillermo Moreno, fue el candidato a senador,
del PRM en la capital, con un importante apoyo del presidente. Abinader, no así de todos los PRMistas. Y entonces suena mucho, y ella ha estado en diversas posiciones en la Junta Central Electoral, en una ocasión, y otras posiciones, pero creo que en colegiados, solo en la Junta. En la Junta. Ella fue era la directora de la Escuela del Ministerio Público, Sí. estaba en bioética, Y estuvo en Donde quiera bioética, que tú la pongas, ella va a Y hacer ahora un buen pertenece a trabajo. un consejo, ¿no? pero en colegiado es. Hay que afinar bien la puntería en el caso de la Cámara de Cuentas, porque en la Cámara de Cuentas entró un conflicto de inmediato, se reformó la ley porque habían dificultades en el ejercicio del presidente para nombrar un mensajero, había que convocar al pleno, y hubo muchas dificultades al margen de la personalidad de cada quien, que eso influyó sobremanera. Madurez también, comprensión del Estado, entender lo que son los colegiados. No es su posición, usted tiene que liderar, usted tiene que inspirar como presidente, porque las cosas no se imponen. Usualmente los presidentes de colegiado tienen una serie de prerrogativas, pero las posiciones usted las gana, ese 3-2, ese 4-1, ese 5, ese 5, usted tiene que ser líder, usted tiene que inspirar, ser el que más trabaje, y eso hay que tomarlo en cuenta al momento de elegir personas, porque la Cámara de Cuentas no aguanta más. Bueno. Recuerdo que lo dije y pensé de inmediato que me estaba repitiendo, porque cuando salió el abogado, el que casó a Michael Jackson, El de La Vega. ajá, Hugo. Álvarez. Don Hugo. El hijo de... el hijo de Álvarez. El hijo de Don Hugo. Sí, el hijo de... Exacto, el hijo de Hugo. Don Hugo, un hombre de méritos de toda Exacto. de 60 años, pero el único mérito fue que casó a Michael Jackson. Y tú quieres más de ahí, hijo. Pero bueno, eso es más de lo que han hecho. Sí, pero los fines de la Cámara de Cuentas dejó sí, mucho que desear. Y aquello fue un desastre. Hugo Álvarez Valencia. Hugo Álvarez Valencia. Sí. Don Hugo Álvarez Valencia, el viejo. Hugo Álvarez Pérez es el que fue el presidente Hugo. de la Cámara. Don Hugo Álvarez Valencia era el viejo. Pero El viejo. Era, Y Hugo Álvarez Pérez fue el Y el presidente de la Cámara de Cuentas. Michael es Pérez. Sí. ¿Vale? Exactamente. Correcto, el de Michael es Pérez. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Recordemos que aquel presidente, ¿cómo terminó? Y él, yo siempre lo he contado, fue al programa del día de Uchi y a Hugo otros. Álvarez Pérez se llama. Ajá. Sí, él lo dejó. Andaba aquí. Fue al programa de Uchi y dijo que se estaban maquillando. Él dijo, y no era ante un juez, que se estaban maquillando encuestas, que le estaban presionando, que los jefes de área le estaban diciendo que recibían presiones y él lo único que podía hacer dar un voto disidente. Y, bueno, lo contó todo. Cuando vinieron aquellos cuestionamientos y aquellas demandas de que se sometiera a la justicia, entonces él cambió un poquito la versión. Pero recordemos que esa Cámara de Cuentas que nos sacaba los informes fue allanada, un hecho inédito en la historia de la República Dominicana. Bueno. Y que algún día yo no eso se le echó tierra. No me atrevo a decir que habrá consecuencias algún día, pero algún día eso tiene que discutirse, al menos discutirse. Pero fue allanada. Dios santo. El Ministerio Público fue allí a buscar documentos que no salían. Y después ellos mismos se decían cosas de todo lo que hicieron con muchas auditorías del gobierno del partido, o de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Entra una nueva cámara de personas que no son dirigentes de partido y bueno, uno dijo, bueno, qué bueno, y yo fui de lo que celebré y bien, porque aquello no debe ocurrir jamás. Ya. Pasaron meses, incomprensiones, chismes, inmadurez. Y de repente se olvidó. Y de repente se olvidó. ¿Y qué pasó? Y al despertar, como dice el cuento más breve, al despertar, El dinosaurio el dinosaurio aún estaba ahí. Y la Cámara de Cuentas está ahí.
y hay que renovar, y hay que escoger pero está ahí, con una discreción, óyeme. Y una credibilidad -1. Y una credibilidad -1. O sea, uno decía, no puede ocurrir algo peor que aquello. No creo que haya sido peor, pero se acerca. Entonces, hay que afinar bien la puntería. O sea, no puede haber, tiene usted una cámara de cuenta que pase 4 años mandando informes a tiempo y que no hay un solo ruido, una sola discrepancia pública por pendejadas. Presidente, afine bien las propuestas, y lo digo porque es el PRM el que tiene más votos. Que propone la Cámara de Cuentas. Es el PRM el que tiene más votos, es el PRM el que tiene más votos, y él lidera al PRM. Lo propone la Cámara de Diputados, donde el PRM es mayoría, y lo aprueba el Senado, donde el PRM es mayoría. Sí. Por eso es que hago el llamado al líder de ese partido, y además como el funcionario de elección más validado por la mayor cantidad de votos. Mira, lo que pasa es que ahí hay un elemento grave. La importancia de la Cámara de Cuentas es fundamental, sobre todo un gobierno que está centrado en lograr sentencias definitivas, cosa que yo le apoyo y le aplaudo, porque esa es la línea personal que uno tiene, de que aquí hay que lograr sentencias definitivas. Ya llevan 4 años la mayoría de los casos, es decir que con Dios y la Virgen en menos de 2 años tendríamos ya unas cuantas sentencias. Ahora, hay un dato importante: sin la colaboración de la Cámara de Cuentas, una buena parte de las acusaciones presentes y futuras por supuestos actos de corrupción se caen, porque ahí es que está la evidencia. Lo otro es una opinión que me dijeron. Entonces, ¿qué pasa? El presidente ha demostrado que no le gusta lo de los dirigentes o exdirigentes políticos o gente muy, muy, muy vinculada a los partidos en las altas cortes. Y eso lo sabemos. Que no siempre es malo. Incluso han salido muy buenos presidentes de altas cortes de los partidos. Caso Roberto Rosario, caso Milton Rae. Rae es embajador en Francia, ministro de Trabajo, un hombre senador. O sea, a Milton le falta la presidencia de la República, ¿no? Pero hay una persona... Lo están proponiendo para procurador, lo propuso el senador de María Trinidad Sánchez. Le resultó extraño porque después de ser presidente constitucional, no bajaría literalmente, a procurador. Pero bueno, ahora para lo de la Cámara de Cuentas hay un candidato que yo creo que al presidente puede caerle muy bien, porque es un hombre de Estado, un hombre, sobre todo ahora en el otoño de su vida, donde la gente es más independiente que nunca, porque ya lo que queda es defender el buen nombre ante la historia. Es el doctor Jorge Subero Isa, un hombre ya, como le digo, en el otoño, en muy buen estado de salud para su edad. Es un hombre, como digo, de Estado, que no tiene grandes rechazos. Es un hombre de alto... No, porque se ha conversado en otras ocasiones. Se le ha propuesto al presidente, incluso directamente, porque insisto, es un hombre... Porque es que en la Cámara de Cuentas no hay lucha contra la corrupción sin la colaboración de la Cámara de Cuentas. Y si te lo quiere poner en China, te la pone en China. Claro. Yo hago la auditoría. Perdón, Julián, que es que la auditoría lleva un proceso. Y yo te alargo ese proceso, te la pongo en China. Legalmente. Entonces, tú tienes que tener una persona ahí que esté comprometida. Y Jorge Subero Isa tiene todo de su lado, en el sentido de que es el gran nombre de la ola de cambios y avances que tuvo el Ministerio Público recientemente, en los últimos años. Así que, a ver. Ahora, lo que está caliente, compañeros, es el doctor Subero Isa, ¿tú crees que se metería ahí? Pues, definitivamente, si él está en una etapa de su vida que ya como que él cumplió con un proceso y quedó limpio. Él lo que no está es buscándolo. Él lo que no está es buscándolo, pero yo creo que si el presidente... Yo pregunto. Si el presidente le llama y le pide que acepte, yo creo que él acepta.
porque él ha demostrado una gran responsabilidad ciudadana y vocación de servicio demostrada, y también es un hombre de Estado. O sea, a mí lo que me gusta es una persona caballero, que no es esta locura de a veces la juventud. Óyeme, la madurez es importante. Las no es canas hacen falta. Señores, no es por casualidad que los griegos, que sabían más que todo el mundo de todo, tenían su consejo de sabios, y antes de el jefe militar salir a una guerra, no, déjame llegar a la Acrópolis, exacto, hablar con los viejos. Entonces, cada vez que yo veo un muchachón de 30 y pico de años, mira, ahí hay uno miembro de un tribunal, no recuerdo ahora, brillante. Tribunal Constitucional. Hay un joven, pero sí, brillante, con una hoja de servicio. Yo le digo, mira, excelente. Ahora, dale 10 años más. Nassef Perdomo, por ejemplo, a él no le gusta, pero Nassef es un muchacho con una línea de alto tribunal, pero no ahora canas. No. Tiene que hacerse dos entradas aquí. O sea, a Nassef le faltan 10 años, 2 entradas y una cuanta canas. Y dejarse la barba. El juez no puede estar cambiando pañales. Dilo la experiencia. Así. El juez no puede estar cambiando pañales. Salvo de los nietos, como tú. De los nietos, como yo, sí. Pero el juez no. De una alta corte, cambiando. Las canas es importante, y que lo piense cada quien. El Senado. Por algo la naturaleza te va quitando fuerzas. Porque tú dijeras, si yo tuviera 30 años con esta experiencia. ¿Es una confesión? Eso es bueno, cuando tú dices tu edad, no se diga más, porque si tú quieres nos engañamos. Pero si tú tienes 65 años de edad, ya la decadencia llegó. Si tú te quieres engañar a ti mismo y hacer tratamientos, tú sabes lo que es el tratamiento. Claro. Él trata y yo miento. Claro. A ver. Pero señores, miren, está caliente todos los tuit decretos. Bueno, sí, los tuit decretos. En el ámbito militar, para cerrar aquí, hablábamos de decisiones. Uno de los periódicos, creo que el Diario Libre, habla de los cambios militares. Hay una ley orgánica de los comandantes generales. Han durado 4 años. El ministro de Defensa, un cargo de 2 años, 4. Por encima me sale la Constitución. Dicen que Hipólito hace las diligencias del lugar para dejarlo 4 años. Que Díaz Mofa pueda continuar. Ha sido buen ministro. Sí, él ha generado mucha tranquilidad y no ha habido sobresaltos. Es un elemento importante esa parte de. Además, es un libro jurídico, porque la Constitución otorga al presidente el derecho de colocar los ministros. Los que van más forzados son los de el ejército, la armada. Ahí van más forzados. Institucionalmente no corresponde a los 2 años los cambios. Institucionalmente. Pero él tiene la Constitución, repito. Los 2 años. Pero en el caso de ministros, choca con un mandato superior, porque está en la Constitución, de que el presidente designa los ministros. Entonces, y recuerden, perdón, Cristian, que ahí hay un elemento fundamental para la estabilidad y el buen funcionamiento del gobierno de Luis Abinader. ¿De qué yo estoy hablando? De la alianza y el apoyo que le ha brindado el sector Hipólito Mejía. Y ese es un cargo como el de Agricultura, que el presidente y el presidente se lo ha entregado al sector Hipólito, y le ha ido muy bien, porque Fernando Durán ha hecho muy buen trabajo en el Banco Agrícola, entre otros. Saludo a mi jefe, fue mi primer jefe en agricultura hace unos cuantos años. No voy a caer en el gancho de decir la edad, porque aquí hay gente difamadora. Sí. No, pero Díaz Morfa le ha dado tranquilidad en ese bueno. Y él es muy hombre de Estado, la experiencia, muy discreto y un caballero. Lo digo ahora, antes de estar con Hipólito, y luego cuando estuvo en la malaria de los PLDistas, siempre a veces caballero con Hipólito parece que es Hipólito el presidente también. ¿Perdón? A veces andando con Hipólito parece que es Hipólito el presidente. No, lo que pasa es que así que se gobierna, tú tienes que reconocerle el poder que tiene el otro sector. Pero iba a un dato final. La unidad. Un dato final. Y si ya se viola la Constitución, si ya están violando la Constitución, y me refiero a otro aspecto, si ya estamos violando la Constitución, porque los ministros tienen derechos políticos, los militares no tienen derechos políticos.
desde el 10, el ministro de Defensa tiene que ser un civil. Desde el 10. Lo violó Fernández. Desde el 10 no, desde la aprobación de la ley orgánica de la Fuerza Armada. No, desde el libro blanco. Desde el 10. El mandato es el 10, pero necesitaba la ley orgánica, ya sí. Desde el 10. Entonces, bueno, hubo un administrativo que quería que le dijeran también ministro, y lo dicen ministro, y hubo otro que lo colocaron ministro, violando la Constitución. Entonces, ya que se viola, y lo hizo Danilo, y lo está haciendo el presidente Abinader, de poner militares y no civiles, como dice la Constitución, bueno, un militar como este, la verdad es que, esto que hemos comentado, Díaz Morfa genera mucha tranquilidad. Sí. Y cuando ahí no hay ruido, porque es un caso serio, sobre todo nosotros tenemos la particularidad de lo que ocurre a aquel lado de la isla. Ruido. Que necesitamos mucha serenidad. No, Pepe, perdóname. Serenidad. Volvemos al liderazgo. Él es un líder dentro de las Fuerzas Armadas. Él ha sabido manejar ese liderazgo. Y no ha habido ruido. No ha habido ruido, presidentes, y más a este presidente tan creyente en las santas redes, no le gustan los ruidos. Y las cosas las atiende rápidamente. Y entonces vamos a seguir violando la Constitución. No hay problema. Ilimitadamente. No, en el de defensa no. En el ministro de Defensa no. En el caso del ministro, en los comandantes generales sí. Pero en el caso del ministro de Defensa se viola la Constitución en el hecho de que no es un civil. Claro. Y se sigue violando, y bueno, se viola en ese aspecto, y bueno, se va a poner un militar, el que genere tranquilidad. Acuérdate cuando Hipólito quitó a Marianito. Ahora, la ley lo dice, Julián. ¿Tú te acuerdas Julián, la ley lo dice tácitamente de que tiene que ser un civil. No, que puede ser. No. Gracias. No, perdón. Búsquenla entonces, porque a mí me llama la atención, perdónenme. Perdónenme, me llama la atención que diga que tiene que ser un civil. Mira a ver. Perdón. Si nos vamos a interpretación, nos fuñimos. Si nos vamos a interpretación, nos fuñimos. Perdón, no es. El jefe, yo no me meto en pleito. No, pero ¿cómo que? Yo no ocupo la comida. Perdón, para que no quede eso en el aire. Más en serio. Sí. La Constitución no dice que puede ser. Ahí Julián manda un mensaje erróneo. La Constitución dice, y la estoy citando y no textualmente, que el presidente se asistirá de ministros para el ejercicio de la administración pública. Cuando usted va a los ministros, dice que el ministro tiene que tener derechos políticos. Cuando usted va al ámbito militar, los militares no tienen derechos políticos. Pero fíjate que tú lo interpretas. Y no, yo no interpreto, que no interpreto nada, Julián. Bueno. No estoy interpretando. Los ministros tienen derechos políticos y el militar ni siquiera vota, no tiene derechos políticos. No estoy interpretando. Cristian. Entonces, perdón, Julián, no tiene derechos políticos. Entonces no puede ser militar. Y lo saben los tres presidentes. Óyeme el dato, te estoy dando un dato. Lo saben los tres presidentes. Y lo saben los que han sido ministros de defensa. Y lo que han alegado era lo que tú alegaste ahorita. Mira, no había ley orgánica. Entonces, Julián, incluso, por favor. Hay un comandante general. ¿Por qué se busca la figura del comandante general? Porque el ministro es civil. No lo incite a dar cuerda, Pablo. Porque es en serio. Esta parte es en serio. No, porque genera confusión. Que hablen los que puedan. Aquí estuvo el director de la escuela de la Fuerza Armada, un hombre que tuvo muy buena participación, y decía, mira que no está la ley. Ya la ley está. Y además tú no puedes sujetar una inconstitucionalidad a que no te terminen de aprobar la ley. ¿Tiene derecho político? No lo tiene. No puede estar un militar ahí. Y eso es un avance en la Constitución del 10. Eso es un avance importante. ¿Me permite ahora? Y ya Trujillo pasó y Balaguer pasó, que el ministro de Defensa era un militar de la placa 3, para meter miedo, por encima de los presidentes de las cámaras y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Diga, Julián. Lo que tú dices, tú tienes razón, pero poca. ¿Cómo? Coño, pero tú te estás atreviendo. ¿Cómo? Sí, ¿por qué? Porque tú haces una interpretación correcta. Yo no hago interpretación, yo estoy citando la Constitución. Escúchame, la Fuerza Armada... Y si es correcta, ¿por qué van a hacer aclaración? Porque, Pericio, hombre, se me olvida lo que iba a decir. La Constitución, la Constitución no establece que no puede ser un militar. Ahora, como los ministros
tienen derechos políticos, él no los tiene. Pero es una interpretación correcta. Que no es interpretación, que lo dice. Pero espérate, yo te oí. Pero no lo exime de que el presidente, en su potestad de nombrar... Que no puede violar la Constitución un presidente, Julián. Jura respetar la Constitución. Usted está fuera de control hoy, Pablo. Llámale la atención. No, es que tú eres abogado y estás llevando un mensaje erróneo y lo haces de relajo en otras cosas. No. Y esto es peligroso. Yo no lo delicado. estoy haciendo en broma. A ver. El que él no tenga derechos políticos, no significa que él no pueda ser ministro. Es un mandato del presidente. El presidente decide cuál es el personal que va a nombrar. Escúchame. Tú, esa interpretación que tú haces, que puede ser correcta, tendría que ser interpretada por el Constitucional. No, por Dios, Julián. Y decidir una cosa. No, pero no. Ven acá que no me diga a mí que Leonel, Danilo, Hipólito, Leonel, Danilo, Luis Abinader, todos han violado la ley. Lo han violado. Compañeros. La han violado y lo saben. No me diga que compañeros. Y te digo en qué más la han violado. Espérate. Y lo saben los tres. Sí. Poniendo en un decreto que el administrativo es un ministro y le pone ministro la misma cosa. Pero yo no discuto eso. No, la misma cosa, pero porque no perdón, tú estás alegando facultad presidencial. Los tres presidentes han puesto ministro administrativo y no existe, están violando la ley, la Constitución. Te prometo leerlo para mañana. No, pues léelo bien, porque el otro día te dije que lo leyera, lo leíste y no respondiste. Sí, bueno, pero aquí la discusión es que un ministro debe tener derechos políticos y cuando se va a la situación de un militar no tiene derechos políticos. ¿Puede un presidente nombrar a alguien que como un militar que no tiene derecho político? No puede. Eso es una discusión. Ahora, esto es un aporte que quizás nos puede ayudar. Aquí va. Esto es del abril del 18. Un proyecto de ley busca reformar la estructura actual del Ministerio de Defensa y sus dependencias, lo que daría paso a que esa institución militar sea dirigida por personas que deben ser siempre civiles o militares con al menos 4 años en retiro. Se va a buscar, en el 18 se estaba hablando de que se va a buscar. La iniciativa que se conoce en el Senado modificaría el artículo 32 de la actual ley 139-13 orgánica de las Fuerzas Armadas y propone agregar otros artículos sobre los requisitos y limitaciones para ocupar el cargo de ministro o viceministro de Defensa. Cito: el presidente de la República designará al ministro y a los viceministros de Defensa, los cuales deben ser siempre civiles. Establece el proyecto de ley sometido por los senadores Julio César Valentín y Amarilis Sedano. En el 18 se sometió esto. ¿Para qué? Para ponerlo de esa manera que fue mi pregunta. El presidente de la República designará al ministro y a los viceministros, los cuales deben ser siempre civiles. Esa figura no existe en la Constitución. Y a eso se debe el problema, porque lo otro, Cristian, sí entra en el mundo de las interpretaciones. Claro que él puede tener razón, pero tiene que establecer un constitucional. Yo no he dicho que no. No, perdón. Lo que pasa es que Julio César lo que quiere es en la ley orgánica. En la ley orgánica. Pero lo que se llama el libro blanco. Es que la ley orgánica está por debajo de la Constitución. Pablo, lo que pasa es que nosotros, con ese presidencialismo excesivo, de repente tenemos un ministro administrativo. Entonces me dicen, no, él tiene las facultades. No. Bueno. Y yo te lo digo porque yo discutí el hecho y con el que mandó la reforma, después que lo discutimos, al final consignó en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Función Pública, la pueden buscar, de que habrá un viceministro administrativo. Espérate, después que la mandaron, en ningún momento, lo dejaron así. Mandaron la reforma en el gobierno del PLD, porque eso yo lo discutí con José Ramón Peralta y con Luis García, que le asistía, pero lo dejaron ahí abajo y dejaron el decreto de ministro administrativo. Y este gobierno repite lo mismo, violando la ley. Los ministerios se crean por ley y especifican las funciones, todo lo que van a tener. Y el presidente actual, el anterior y el otro,
por decreto, consigna de decreto, fulano de tal ministro administrativo. Okay. No tiene la pero facultad no es de eso. Lo que pasa es que giraste de tema. No es del ministro. Ahí sí no hay discusión. Ahí sí no hay discusión. Insisto, perdón. ¿Por qué insisto? Porque dijo Julián hace un rato que el presidente puede nombrar y tiene la facultad de como que es otra cosa. Lo del ministro administrativo es otra cosa porque está muy tácitamente establecido. Aquí el problema, Cristian, el problema es que la Constitución otorga al presidente el derecho de nombrar los ministros. ¿Dónde está el problema? Que el militar no tiene derecho político. Entonces eso genera el abogado. Tú eres un litigante de o sea, el abogado. Ese sabe más que todo. Eso es un tema para la discusión. Pero constitucional es flojo. Es un derecho para la Ese es flojo en constitución. Ese es un derecho. Me declaro flojo. No. Ese yo lo voy a investigar mañana. Quizás tú tienes la razón, como dice Julián. Tú tienes, cuando viene a ver, se lleva esto a una discusión de los expertos Pablo, y tú tengas la razón. Ahora, el debate está planteado. Tú me conoces. Como yo reacciono. Yo estoy muy flojo hoy, pero mañana como me siento ofendido, mañana puedo venir a reaccionar. ¿Sí o no, Pablo? Sí. Mañana limpio mi honra. Reitero, los 3 presidentes que la han violado lo saben. Vamos a comercial. Está bien. El momento es ahora. Diariamente te ofrecemos lo que ocurre en